Le decíamos para nuestro hermano Nava. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, amén. Bendiga a su familia, a sus hijos, sus generaciones. Y que lo bendiga por esa hermosa palabra que Él nos dio, amén. Amén, amén. Recordándonos que somos amigos de Dios. Amén. Amén. Y en este día, hermanos, también yo les voy a hablar de un hombre que también creo es considerado un amigo de Dios. Amén. Aleluya. Y vamos a hablar, hermanos, de Rey David. Amén. Y vamos a leer este salmo para tomar base. Amén. Dice en el nombre de Jesús, y si lo quieren leer juntamente conmigo, vamos a leerlo. Amén, amén. Dice, alzaré mis ojos A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre bendito. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en este Aleluya. momento te pido que tú Gracias, nos Padre. uses, Aleluya. para hablar de ti, Sí, de tu Señor, palabra, háblanos, para Señor poder bendito, hablar de tu aleluya. siervo David, Necesitamos, Señor, Padre, conforme a tu la luz de bendición. Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Edifícanos, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra por siempre, mi Dios. Gracias, mi Padre Santo, aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bajo el mismo tema que hemos llevado, ¿verdad? De subir al monte de Dios, Amén. adorar a Dios y a orar a Dios. Yo hoy en este día les quiero hablar del rey David, porque para mí el rey David era un hombre especialista en las montañas, especialista en lo que era un monte, una cima, la cumbre de la montaña, la cima de las peñas. Este hombre, desde que fue escogido de parte de Dios y se le llamó a él empezó su llamado en la parte más baja de lo que es un monte, que es el valle. A través de su vida, él corrió, se escondió en las cuevas, en el monte. Y de ahí llegó a ser una ciudad sobre la cima del monte de Sión, ¿verdad? Que era la ciudad de David. Entonces ese hombre para mí es como una encarnación de lo que es vivir en el monte de Dios. Y yo les puse como título a esta conferencia, a este estudio, el prudente en el valle, en la cueva y en la cima del monte. Amén. Amén. Y les quiero dar un poco de fondo a la historia de David, ¿verdad? Aleluya. Y la historia de David, hermanos, se encuentra en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primera y segunda de Reyes, ustedes pueden leer. Pero todo el testimonio de la vida de David que les quiero hablar hoy se encuentra específicamente en el primer libro de Samuel. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo, ¿verdad? En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, Samuel va y unge a David, ¿verdad? Y cuando Jehová habla a Samuel, Samuel le pregunta, ¿cómo iré yo a ungir a David? Porque si Saúl se da cuenta que voy y unjo a alguien más como rey, él me matará. Entonces Jehová le dice a Samuel, ve y haz como que vas a hacer sacrificio, hazme un sacrificio. Y a este sacrificio llama a Isaí,
y a sus hijos, para que ellos hagan sacrificio contigo. Y me imagino que cuando Samuel fue a Belén, donde estaba David y su familia, su padre y sus hermanos, cuando él fue a hacer ese sacrificio, me imagino que él fue a algún monte de Belén a hacer este sacrificio. Y encima de este monte, él ungió a David. Ahora, la Biblia no especifica en qué lugar, o en qué monte, o en qué altura, o en qué piedra, o en qué locación específica Samuel unge a David. Pero yo quiero pensar que porque Samuel era profeta de Dios, y los profetas siempre subían a un monte y hacían un altar en lo alto para el sacrificio, me imagino que David fue ungido como el siguiente rey en un monte. Y de ahí, ¡Aleluya! en el capítulo 17, vemos el primer encuentro de David en un valle, ¿verdad? ¿Y cómo les dije que era el título de la enseñanza? El prudente en el valle, en la cueva y en la cima de un cima. monte. ¿verdad? El prudente en el valle, en la cueva y en la cima del monte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esos tres lugares en un monte. Lo que es un valle, lo que es una cueva y lo que es la cima del monte. ¿Amén? En el capítulo 17 dice: David mata a Goliat. Versículo 1. Y yo se los puedo leer, hermanos. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Amén. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Ven la foto? ¿Ven la foto que les quiero hacer que ustedes se imaginen? Amén. Está el campamento de Dios en un monte alto, ¿verdad? A un lado. Y del otro están los filisteos. Y entre medio de estas dos montañas hay un valle, donde los filisteos y los israelitas se juntaban. Y vemos aquí que Goliat desafiaba a los hijos de Dios. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Ahora la historia, para no hacerlo muy largo en lectura, continúa, y vemos que David es enviado por su padre a sus hermanos a darles comida, a suplirles y para ver que ellos estén bien.
Y llega David al campamento de batalla y pregunta a él, ¿qué está pasando? Y sus hermanos le dicen, ¿a qué has venido? Tú vienes solamente a ver la guerra, tú vienes solamente a ver sangre o porque vienes por tu maldad, ¿verdad? Y David dice, ¿qué es esto más que solo hablar? Puro hablar, ¿verdad? Y aquí vemos al prudente de Dios, al Hijo de Dios en el valle, ¿verdad? Y quiero que nosotros pensemos en las veces que nosotros nos hemos encontrado en un valle, porque los valles de los montes son de batalla, ¿verdad? Amén. En cada vez que vemos un valle que se menciona en la palabra de Dios, la mayoría de veces había en esos valles un campamento, ya sea filisteos o seduceos o cualquier otro campamento, ¿verdad?, de guerra. Y David entra a este valle, que yo le pongo valle de batalla, y como él es prudente delante de los ojos de Dios, él dice, ¿qué es esto que habla este hombre? ¿Qué es esto que hablan mis hermanos? Que yo solamente vengo a ver la guerra. ¿Qué es esto que habla este hombre que dice que él puede desafiar al pueblo de Dios? Y él se encela. Amén. Porque él había recibido el Espíritu de Dios cuando había sido ungido. Amén. Y el Espíritu de Dios lo hizo encelarse. Amén. Amén. Y él dijo estas palabras. En el versículo 26 del 17 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con ellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, para ver batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Luego fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aleluya. David siempre fue alguien que apacentaba el corazón de las ovejas. Amén. Y a la misma vez apacentaba el corazón del rey y el corazón del pueblo. Amén. Porque él era prudente. Aunque él miraba la batalla, él no temía. Porque dice aquí que Israel temió, los escuadrones temieron. Pero David dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía los escuadrones del Dios viviente? Amén. En vez de tener temor, él tuvo valor, ¿verdad? En vez de ponerse triste, él se alegró. Porque él sabía que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Amén. Y dice él, cuando su hermano le pregunta, ¿dónde has dejado aquellas ovejas pequeñas en el desierto? Cuando traen a David, a Saúl, Saúl hace algo similar. Él le dice, ¿cómo vas a poder tú batallar contra Goliat? Le pone su armadura, le da su espada y le dice, ve. Pero David dice, esto es muy pesado para mí. No he practicado en esto.
este no es mi llamado. Él era un pastor. Entonces Saúl le pregunta, entonces ¿cómo vas a hacer tú para ganarle a Goliat? Y David le dice, cuando venía a mí el león o cuando venía a mí el oso, yo le echaba en la quijada, ¿verdad? Mis manos. O sea, él peleaba mano a mano con el león. Él le tiraba al oso, ¿verdad? Y dice, y de esta misma manera voy a pelear contra este filisteo. Amén. Y nosotros sabemos la historia de David que continúa y damos gracias a Dios que él pudo vencer a Goliat. Amén. ¿Verdad? Perdón, David le dice a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. Amén. Y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada Aleluya. y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. En el valle de batalla, David confesaba el nombre de Dios. Amén.